mejorar tu casa en Israel. ¿Ya? Sí. Entonces, estamos en las leyes de encender las velas del Shabbat. Las velas del Shabbat. Entonces, digamos, hay 3 motivos. De cada uno se aprende alajot. El primer motivo y el principal es por Oneg Shabbat, para disfrutar del Shabbat. Es más agradable vivir en un lugar donde hay luz. Punto. Por este motivo dejemos también con luz eléctrica podría ser. El segundo es por honor al Shabbat, por honor a una comida, ¿no? ¿Así se dijo? ¿Cierto? Una comida más honrada es donde hay velas también. Mismo hoy una fiesta de casamiento, de bodas o un bar mitzvah o un brit milá cuando se va en un lugar más bueno así. Entonces hay siempre velas en las mesas. El tercero, y también muy importante, es para que haya paz y armonía en el hogar. Cuando hay oscuridad, es común que las personas empiezan a bater en todos los cantos, ¿cierto? No encuentran las cosas y las personas se tornan más enojadas con esto, ¿cierto? Menos calmas, ¿cierto? Hay un cierto nerviosismo, ¿se dijo? Cuando las personas están en una situación así. Por cuenta de esto, dijeron nuestros sabios, es obligatorio encender las velas del Shabbat. De cada uno de estos motivos se aprende algunos detalles. Por ejemplo, voy a empezar con el último, que no es el principal, pero el último, por cuenta de esto que las velas del Shabbat son también para que haya paz y armonía en el hogar, ¿cierto? La paz y armonía, esto que una pareja va a vivir bien, que las personas van a vivir bien entre sí, es tan importante para nuestros sabios que si una persona no tiene dinero para o comer en Shabbat o tener velas en Shabbat, hay que comprar las velas del Shabbat. Si una persona no tiene dinero para comer algo especial en el Shabbat, aprendemos a hacer Shabbat Chachol ve'al la briot, ¿cierto? Que el Shabbat sea como un día normal y que no se va a pedir dinero para los otros. Las velas del Shabbat es una de las únicas mitzvot que nuestros sabios obligaron a las personas a ir de puerta en puerta y pedir dinero para los otros para que puedan cumplirlas. No, esta mitzvah hay algunas. Hanukkah, Arba Kosot, los 4 copos en Pesach, y las velas del Shabbat, cada una tiene un motivo especial. El motivo de las velas del Shabbat es por paz y armonía. No, es una obligación vivir bien. Aprenden de acá, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con quien va a pelear en el Shabbat? Porque las velas no son el principal, son solo un modo de llegar a esto. Ok, dijeron nuestros sabios, hay que encender las velas. Por cuenta de esto, también, más una halajá por cuenta de esto, es que hay que encender las velas en cualquier lugar de la casa que está oscuro. O las velas, o la luz eléctrica. Luego vamos a hablar sobre luz eléctrica, pero las velas hay que encender en cualquier lugar que está oscuro, que hay oscuridad. Se debe iluminar todo el lugar que se utiliza ello en el Shabbat. Para que sea agradable, en el principal, para que sea esto. La principal ley es que es para el Shabbat ser agradable. Y por esto, en todo lugar a donde se está oscuro, se puede encender las velas con brajá. Que esté claro, esa es la obligación. Ahora, mismo así, el principal lugar a donde se encienden las velas es en el comedor, ¿sí se dijo? En la sala, en el lugar donde se come. ¿Por qué? Porque hay el tercer motivo, que es para aprovechar más de la comida. Perdón, me olvidé, hay un cuarto motivo, que no es exactamente el mismo, ¿cierto? El Oneg Shabbat, el principal Oneg Shabbat es aprovechar de la comida. Hacen una experiencia, ¿cierto? En el almuerzo hoy, intenten comer de ojos cerrados. Y vean, y díganme después si la comida está más saborosa o menos saborosa. No solo se fue más fácil o menos fácil y si la cabeza también comió junto. No. Si el sabor de la comida está mejor o peor. Hacen la experiencia. Ahora, cuando una persona ve lo que está comiendo, disfruta más de lo que está comiendo. Entonces, el principal lugar es en el comedor. Ahora, ¿quién debe encender las velas del Shabbat? Al principio, todos. Toda persona que tiene bat mitzvah o bar mitzvah, todo hombre también, debe encender las velas del Shabbat. ¿Ok? Que esté claro, es una obligación. Pero nuestros sabios la dividieron en 2. Hay una obligación de cada persona debe encender las velas del Shabbat. Y hay una obligación de en cada cuarto que está oscuro, en cada habitación, en cada hogar que está oscuro, de haber velas encendidas en el Shabbat.
Dieron dos obligaciones. Una sobre la casa tiene que estar iluminada, y una sobre la persona. La persona debe encender las velas del Shabbat, mismo si la casa está iluminada. Es lo opuesto, dos diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Me dijeron también nuestros sabios más una cosa. La obligación de cada uno encender las velas es en la realidad una obligación de la casa. Si una persona está casada, basta que una persona de la casa va a encender las velas y todos cumplieron esta mitzvah. Más que esto, entre una pareja, la conexión entre los dos es tan fuerte que mismo si una persona no está en la casa, si el marido está en otro hogar, si la mujer encendió las velas, el marido no necesita encender también. La casa encendió. Eso todo bien. El opuesto también es verdad. Si una mujer está en algún lugar que no tiene cómo encender las velas, por ejemplo, si alguien está en el hospital o algo así, no se puede ocurrir, ¿cierto? Entonces el marido encendió las velas, ha cumplido su obligación. Ahora, los hijos también cumplieron su obligación con uno. Ahora, ¿quién es este miembro de acá de la casa que debe encender las velas? Respuesta, la mujer. Esa es una halajá especial de las mujeres. ¿Por qué la mujer tiene el derecho de encender las velas del Shabbat? Porque ella es en general la responsable más grande por toda la casa. Ella está en general dentro de la casa, sabe todo lo que está ocurriendo, es la responsable, está ordenando todo. Por esto dijeron nuestros sabios, la obligación de encender las velas, el derecho, el honor de encender las velas del Shabbat es de las mujeres. Y no te voy a decir por qué, pero mismo hoy para todas las mujeres es un momento especial en general. Mujeres casadas, hay una costumbre de dar un poquito de tzedakah antes de encender las velas del Shabbat también. Y hay una costumbre de hablar con Dios después, pedir lo que una persona desea, quiere, inclusive en especial sobre los hijos. Los buenos hijos, y que los hijos van a ser desde del Torah, que van a estar iluminados. Dicen nuestros sabios, todo aquel, en toda casa en la cual hay mucha luz, en el Shabbat, en Hanukkah, sus hijos van a ser grandes estudiosos de Torah. Esta es una recompensa especial. El Fuk lo explica que es top. Fuk lo explica, vamos a ver después. Otra vez. Si vamos a tener tiempo, porque si no, no vamos. Ahora, la mujer es la responsable por esto, pero si la mujer no está encendiendo las velas por algún motivo, entonces las otras personas de la casa tienen la obligación de hacerlo, con el marido. Hay un caso que es muy relevante y que es común y que puede ocurrir, y que yo deseo de todo el corazón que nunca va a ocurrir con ninguna de ustedes. Pero no es una molestia. El caso en que la mujer está atrasada. Aún está en el baño, ¿cierto? Poniendo sus ropas. Y el marido ve, el horario del Shabbat, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, querida, yala. Solo un lado estoy haciendo esto. Es en la halajá, ese es el único caso. Y miren, es algo especial. En que se dice en la halajá, es mejor que después van a pelear por esto que transgredir el Shabbat. Puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Porque es algo, de nuevo, hay mujeres que son, por un lado, quieren estar todas listas, ¿cierto? ¿Cómo se debe para preparar, encender las velas? Hay una costumbre también de ya encender las velas con la ropa del Shabbat, todo preparado. Y por otro lado, hay situaciones de desespero, sí, cuando está todo. Por supuesto, estudiamos las leyes de la víspera del Shabbat. Con nada va a ocurrir que en el último instante vamos a estarnos preparando, ¿cierto? Porque sabemos que hay que se preparar antes, ¿cierto? Pero sí ocurrir con el vecino, no con nosotros, ¿cierto? Una vez, porque hubo un imprevisto o algo así con el vecino, no con nosotros, ¿cierto? Con nosotros nunca ocurre, pero el vecino, ¿qué puede decir? ¿Cierto? Entonces con ellos, entonces a ver si el marido algún día va a decir, perdón, encendí las velas del Shabbat, la mujer va a decir, pero yo quiero rezar por mis hijos, ¿qué quiero hacer? Es mi mitzvah, ¿y cómo puede hacer esto? Entonces, que se cale, o sea, no hable así. Sí las puede prender, él se está diciendo ya. Sí. ¿Otra vez? O sea, entendí, pero no. Ok, no, que esté claro, así para saber, una vez, si ocurriera una vez, entonces alguien está viendo que está atrasada, no tiene que hacer, entonces que pida a su marido para encender las velas del Shabbat. Es un poquito incomún, así, porque esta no está tan identificada con las mujeres que es difícil de pensar en esto. Estoy aprendiendo de antemano, ¿para qué van a saber esto? Ahora, hay mismo así una costumbre en que los hombres preparen las velas, ¿cierto? O ponerse, son velas de parafina que van a
prenderlas, o si son velas de óleo que van a quemar un poquito el pavio para que van a entenderse mejor después. Hay quien diga, hay una mahloket, una discusión entre mí y mi familia. Si en velas blancas, velas de parafina, se dejó, ¿cierto? Si en velas blancas es bueno quemar un poquito el pavio antes o no, si se enciende más fácil o no. No, Yo digo que no y los otros dicen que sí. Entonces no sé, yo no sé hacerlo bien. Se quema el y es más difícil prenderlo. Ok, no sé, en velas de óleo, ¿quién va a encender con aceite? Entonces a saber que es muy más fácil. La primera vez, solo en la primera vez, después no es necesario. En la primera vez que se queda un pabilo nuevo, es muy difícil de quemarlo, entonces se da mucho tiempo. ¿Cierto? Así es, entonces es una costumbre. ¿Puedo prender velas en nombre de mi mamá? Tipo, Se puede mi mamá no prende velas, yo puedo prenderlas. prender velas, así se dijo, y no encender. Ok, prender. Prender velas. No que sea, no me digan. no, Tengo que esto no prender. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Prender? Ok. Prender velas en nombre de su mamá. Respuesta, no. Si nos dijeron... En su casa sí. Si estuviera en su casa, ¿cierto? En la casa con su mamá, sí. Que igual no se nos dan provecho. Pero se van, ¿cierto? Otra vez el caso. Si su mamá no enciende, no prende las velas. Entonces, ¿qué hacer? Si una persona de la casa prendió las velas, está todo bien. Pero si no estás en casa, no. La excepción es el marido y la mujer. Luego vamos a ver las de la hot. La casa está junto siempre, mismo cuando están viajando. Es una excepción. ¿Quién prende las velas? Pero lembre de esto cuando casar es un vartora para casamiento. Hay que prender las velas, no importa quién. Tiene que prender las velas, no importa quién. Sí, no importa quién, pero la mitzvah es de las mujeres. Si el marido va a decir el siguiente, ¿lo entiendes? Si el marido va a decir el siguiente, ok, hoy yo quiero prender las velas. Es mi mitzvah. Una vez en la vida, ¿cuál es el problema? Para decir a la mujer, perdón, es mi mitzvah. No tienes el derecho. No creo que ningún hombre quiera prender velas. No sé, es una mitzvah, ¿por qué no? ¿Es una mitzvah? Sí. Digamos en mi caso que yo estoy aquí y tengo una hija en Colombia. Yo enciendo aquí y ella puede encender allá. Sí, Yo no estoy tú estás acá. acá, su hija está en Colombia, ¿cierto? Si esto que está prendiendo las velas acá es relevante para su hija. ¿Respuesta? No. O sea, ella puede, ella debe, Sí, incluso, prender las velas en Colombia. sí, porque sino que no enciende en casa. Poco a poco, las alajot, solo a título de introducción, las alajot de quién debe prender las velas son un poquito complejas. No son tan complejas, pero vamos a ver por cuenta, poco a poco, vamos a ver. Sí. No, la mía era una muy técnica también igual. Entonces pregunta, no. Me pregunto. No se ayuda. Si fuera algo que vamos a ver después, que va a ser más complicado ahora que después, también voy a te decir. En Shabbat nos pasó que nos fuimos al cóctel y tuvimos que salir antes de Shabbat. Y entonces no sabíamos si prender con brajá, sin brajá. Ok. O si prender o no prender porque no íbamos a comer en la Se casa. fueron al cóctel y salieron antes. Y no se fueron a comer en su casa también. ¿Cierto? Se prender las velas con brajá, sin brajá, antes, después. Excelente pregunta. Sin embargo, esta es una pregunta para después. Otro asunto, estamos hablando ahora, es una pregunta sobre el tiempo de encender las velas. De prender las velas. ¿Cierto? Ok, ¿se acuerda de esta pregunta? Es muy relevante, muy actual. Vamos a hablar de esto después. Pero en cuanto estamos hablando, ¿quién debe encender las velas? En el horario normal, común, si no hay ningún problema. Vamos a empezar con esto. Entonces, nuevamente, voy a resumir, ¿cierto? La casa debe encender las velas. Vamos a llevar así, ¿cierto? Esa es una obligación de la mujer debe hacerlo, ¿cierto? Nadie puede tirar esta mitzvah de ella. Es un zhut, un mérito de la mujer, prender las velas. Además de esto, toda la casa debe estar iluminada. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Es suficiente para que las personas van a poder vivir, ¿cierto? Vivir bien. El principal hogar de prender las velas, mismo así, es en el comedor. ¿Por qué? Porque es el hogar donde hay honor del Shabbat. Cuando encendemos entonces. Y por esto, mismo si una persona va a encender toda la luz en la casa, en los hogares en que es necesario, por supuesto, nadie va a encender la luz en las habitaciones, decir, ok, hay luz, pero no puedo dormir. Un problema, ¿cierto?
Hay que hacer algún modo de que haya también luz y también se pueda dormir en el corredor, ¿cómo se llama? En el pasillo, encender la luz, es el primero patrón. Hoy hay una lámpara del Shabbat, ¿lo conocen? Sí, Que se cierra así. Es una idea muy sencilla. Ok, y algo así, o con timer, con Son Shabbat, ¿cierto? Que va a desligar la luz, etc. Pero hay una obligación de hacerlo, es necesario hacerlo, es parte de la obligación de encender las velas del Shabbat. Incluso vamos a ver después qué ocurre cuando la persona no tiene velas. ¿Cómo hacer? Estamos hablando del caso más común, ¿cierto? Del caso de una familia casada que están todos juntos. Mujeres no casadas en la casa de sus padres, ¿cierto? Hay dos costumbres. Por la halajá no hay ninguna necesidad de prender velas. Una mujer que no es casada en la casa de sus padres. Estoy frisando. ¿Cierto? Después vamos a ver alguien que está en Mahonorá. ¿Cuál es su ley? ¿Ok? Pero alguien que está en la casa de sus padres no tiene ninguna obligación. Mismo así entre los Ashkenazim. Hay Ashkenazim que tienen costumbre de que niñas chicas también encienden. A partir de los 3 años, hay que nacer después. O sea, nosotros hacemos esto en casa, no sé, con los 3 años damos de regalo un... ¿Cómo se llama esto? Un candelabro. En general lo hacemos, entonces no hacemos de fimo. Y le damos un regalo para después, para la vida. Hay que encender. No quiero, por encuentro, de nuevo, quiero decir el más simple, el común, lo que va a hacer en general la vida. Después vamos a ver una serie de casos que son: 1, para quien vive solo; 2, para quien está invitado en otro hogar; 3, para quien debe salir y volver, etc. Vamos a ver. Quiero antes decir cómo debe ser en una familia casada, común, cómo se debe prender las velas, ¿cierto? Entonces, ya vimos que es la mujer que debe hacerlo, el marido debe prepararlo, es el mejor, ¿cierto? Y cuando la mujer las prende, no es necesario que otros van a prender también, pero es necesario encender los otros hogares de la casa. Hay familias que acostumbran que el marido enciende la luz eléctrica necesaria para el Shabbat. ¿Por qué? Porque él también va a cumplir un poquito la mitzvah de prender las velas del Shabbat. Mismo que la principal mitzvah es en el comedor, entonces van a encender. Entonces ya llegamos en esto. Las velas hay que encenderlas en un lugar a donde van a utilizarlas. ¿Cierto? En un lugar donde no van a utilizar su luz, no es necesario encender las velas. No solo esto, también no se debe hacer brajá por esto. Si alguien va a encender las velas, ¿cierto? Va a prender las velas y no va a utilizar de su luz, no puede hacer brajá por esto. No es mitzvah. Entonces, solo para educar en lo que decimos, si alguien va a encender velas y se va al cóter y no va a utilizar de su luz después, entonces por supuesto no hay que encender con brajá. No hay cómo hacer. No hay ninguna obligación, por tanto no hay mitzvah, por tanto es una brajá de batalá también. Pero alguien puede... Es relevante para otros casos, vamos a ver después. Solo quiero traerlo, solo un instante, porque quiero traer otra alajá también. Hay que encender las velas en un hogar donde van a utilizarlas también. Si una persona enciende las velas en un lugar donde no van a utilizarlas y después la trae para el hogar donde no van a utilizarlas, también no es bueno. ¿Cómo? Solo antes de... Sí, Rita. Pero si alguien prende la vela que para las otras y ella se va a quedar en casa, ¿se puede hacer eso? Si alguien va a utilizar las velas, entonces está todo bien. Pero no es necesario que la propia persona va a utilizarlas. Es necesario que la vela va a ser encendida en un lugar a donde van a utilizar de ella. yo puedo prender ¿Solo para encender? otras. ¿Qué? ¿Yo puedo prender para las otras? Buena pregunta. Fue lo que hicimos. Fue eso que pasó. ¿Qué? Fue eso que pasó. Ok, vamos a ver esto. Si se puede prender para otras personas y si ellas pueden hacer brajá después. Después cuando llegan en casa, en el Shabbat. Es una buena pregunta. La vamos a ver después, cuando vamos a hablar del tiempo en el cual hay que encender las velas. Yo creo que en la próxima semana. Y quiero hablar de otra... Sí. Si, digamos, yo salgo nos han invitado a Kabbalah Shabbat, pero voy a regresar a la casa, enciendo las velas. ¿Otra vez? Las debo encender si voy a comer fuera, pero regreso a la casa. Regreso a la casa.
Entonces, muy bien, si voy a regresar a la casa, vamos a ver después, eso es de la hot mejor, pero si voy a regresar a mi casa, ¿cierto? Y las velas, me fui a comer en otra persona, me voy a regresar a mi casa y las velas aún van a estar encendidas, ¿cierto? Cuando voy a regresar, está todo bien. Encendí las velas en un lugar donde voy a aprovechar de ellas. ¿Y si no van a estar encendidas? Entonces, encendí las velas en un lugar donde no van a hacer nada con ellas y no había necesidad de encenderlas y no había también necesidad de hacer la braja. No. La braja En se este fue. caso pueden sacarle media hora de provecho, ¿no? A las velas. Se puede aprovechar de las velas después que está oscuro y después ir a comerse, sí, también. Que llegamos. Sí, también es el mismo. No. O sea, lo que nos habían dicho una vez fue de que antes de que saliera a cenar a la otra casa, prendía las velas en su casa y estuviera como 30 minutos disfrutando de las velas. Ok, es el mismo. O disfrutar antes o disfrutar después. Sí, es el ¿Cuánto mismo. tiempo hay que disfrutarlas antes? ¿Cuánto tiempo hay que disfrutar? Teóricamente, casi nada, un poquito. ¿Cuánto hay que disfrutar? Pero si una persona dijo el siguiente, ok, voy a disfrutar de las velas. 1, 2, 3. Ah, qué bueno, disfruté. No es verdadero, ¿cierto? Media hora está diciendo. Bueno, que diga una fila ahí o lo que sea para que No, pues claro, que aproveche de las velas, pero que lo aproveche de verdad. Si aún está claro afuera, no se aprovechó nada. Es que siempre va a estar claro, porque acá, por ejemplo, se encienden 40 minutos antes de la gira, entonces siempre va a estar claro. Ok. Si una persona sabe que va a ser invitada en la casa de alguien y va a volver tarde después, hay que poner velas muy grandes o hacer con aceite. Con aceite se puede hacer hasta... ¿Tu vela sigue, no? No solo con aceite, después vamos a ver. ¿Qué quieres preguntar, Sara? No, era algo así porque nosotros siempre cuando hacemos Shabbat todas juntas vamos a comer a una casa de alguna, tenemos 2 apartamentos, entonces nosotras, Patricia y yo casi siempre vamos al otro apartamento, o sea, en nuestra casa no volvemos, cuando volvemos ya no hay velas, entonces las prendemos, salimos a hacer tefilá y cuando volvemos ya muy tarde no hay velas. Ok, entonces, estamos aprendiendo una alhaja importante. No es para hacer esto. Ahora vamos si estamos acá... Ya, bien, quiero las alajot de quién tiene que encender cuando son más complicadas de esto, pero el primer caso que quiero hablar de ellos es de alguien que no está en la casa de sus padres. Alguien vive solo, que es el caso de la Jonora. Después vamos a ver lo que ocurre cuando hay muchas personas así que están juntas. Pero vamos a hablar a alguien así, ¿cierto? Como ustedes. En este caso, Sara, en el caso que comen siempre en una de las habitaciones, ¿cierto? No, en una de las... Casas. Y no, ¿cómo? Casas. Las casas, no en las dos. El mejor es encender en el hogar donde se come. No hay obligación de encender en su casa. Bueno, y si llegamos también al lugar donde se come y ya son apagadas. Esto es muy difícil. No, y es Shabbat, ¿cómo no? Exacto. No, ¿Cómo? tiene que llegar antes para encender. Hay que disfrutar de las velas. Si se encienden las velas en un lugar donde no se disfruta de ellas, esa es una braja levatalá. O sea, es un encendimiento a toda. No, pero depende depende del concepto de disfrutar para cada uno. Yo, por ejemplo, puedo decir, miro 5 minutos velas y ya la disfruté. Que sea, pero hay que disfrutar de verdad. Y no importa, bueno, Depende de ahí para está- mí, por ejemplo, 5 minutos y ya está. Entonces sí puede ser una veraja. Después me voy a ir y nunca más. Ok, que sea. Estamos hablando de nuevo. En el caso en Si no hay que... un concepto claro, concreto, ¿entendés? Para mí, disfrutar son 5 minutos y ya. A decir media hora, Hacer entonces. más, ok, pero... Si quieres algo claro, media hora. Si no quieres algo claro, entonces ¿cómo estás diciendo? Por eso, entonces... Es posible, pero de nuevo, Claro. si vamos a encender, ¿en cuánto es día? ¿Cierto? Y por 3 horas estar junto con las velas, 3 horas no es posible después de no ver por qué, por cuenta de tiempo. Vamos a estar junto con las velas por 3 horas, pero de día no disfrutamos nada. Era como si no estuviesen también, ¿cierto? Yo disfruto igual de una vela de día, por ejemplo. No, En mi caso. no es el mismo. Yo lo disfruto igual. Eso no. No es el mismo. No es relevante, ¿entiendes? No es una vela Es que distinto, realmente tiene pero alguna función. A mí me gusta mirarla, por ejemplo, y la disfruto. Pero es que mira, el concepto Disfrutar. Disfrutar no es... es importante esto. Ahora estoy entendiendo el problema. No, Marina, yo disfruto de mirar las velas. Es bonito, ¿no? Es bello. Después de eso no significa disfrutar de las velas. Significa disfrutar de la visión de las velas. Disfrutar de las velas es disfrutar de la luz de las velas. Entonces es otra cosa. Otra cosa. Sí, que esté claro, te da por la pregunta.
Sí, hay que disfrutar de la luz de las velas. No de esto que hay velas. Hay que ser relevante que hay velas. ¿Alguien tenía más una pregunta sobre esto? Yo, Sí. bueno, de la veraja, ¿De la verajá sobre qué? sobre las velas. ¿En qué caso? ¿Embarajado o sin barajado? No, como que esto, o sea, somos muchas chicas en una ira. Entonces una vez pasamos un Shabbat, creo que fue en Sfat, y nos decían que, que cada una iba haciendo su verajá y nos decían que era levantarla porque si una había hecho ya eso cubría el resto que habían escuchado. Vamos a hablar de esto. Si uno debe hacer, si son muchas chicas en una dirá, si uno debe hacer o todas deben hacer. Me interesa mucho saber qué dijeron en el Shabbat, qué el Rav Benishai dijo para hacer en el Shabbat en Tzfat, que estábamos. Realmente porque hay una división de costumbres entre esto. Voy a adelantar para ahora, para que saben, ¿cierto? Solo porque vamos a salir con la halajá clara qué hacer en esto Shabbat ahora, ¿cierto? En Rosh Hashanah hay muchas veras para aprender. Entonces, cuando alguien está, solo alguien que no vive con sus padres, ¿cierto? No está con su familia, en general, y es independiente, que es el caso de su hija en Colombia, nuevamente, el caso de todos acá en Mojonorá, ¿cierto? Alguien que vive independientemente, no está en alguien, debe encender sus velas, ¿cierto? Es obligado a encender sus velas. Ahora, cuando hay muchas personas en una sola casa, en general es suficiente una vela, ¿no? Es suficiente una vela para que vamos a tener el efecto deseado. Hay acá una discusión entre Ashkenazim y Sefaradim. Los Ashkenazim, así, más sencillo, es el siguiente: cuanto más velas hay, es más bonito. Más se puede encender, ¿cierto? No hay problema, se pueden encender cuantas velas se quieran. Y cada una va a ser con braja. El Shulchan Aruch dijo no. Hay una duda sobre esto, porque por un lado es más bonito, pero por otro lado no es tan necesario, ¿cierto? Una vez que no es tan necesario, entonces hay que encender sin braja. Sin braja. ¿Hasta qué punto? Pero hay sefaradim que acostumbran encender con braja también en este caso. Y ahora, no sé, en Tzfat, por ejemplo, ciertamente todas las Ashkenaziot deberían encender con braja. Encender las velas con braja. Las Faradiot depende del costumbre. Y por esto me interesa mucho saber qué el Rav Benishai dijo para hacer. Depende, todo relativo, no hay nada, o sea, no hay nada. Sí. Bienvenida a la halajá. Cuando llegamos a las halajot de Bishul, yo quería en el próximo semestre, ¿cierto? Después en Heshvan, la primera clase que vamos a hacer es de cómo son establecidas esas leyes. Cómo son establecidas las reglas de las leyes del Shabbat. No quería hacer esto ahora, son leyes más prácticas un poquito de lo que estamos haciendo ahora, pero solo para que sepa, bienvenido al mundo de la halajá. El mundo de la halajá no es el mundo así, no pleto, blanco. Bueno, para mí es cuadrado, o sea, Ok, bienvenida. Una vez yo pensé que nosotros pensamos muchas veces que la halajá es como abogacía, como derecho, ¿cierto? Sí, no, está escrito, ¿cierto? Así debería ser, pero no es. La halajá es como la medicina. Cada caso es un caso. Hay las reglas, pero hay siempre discusiones entre los médicos si es necesario hacer esta operación o no hacer. Cómo hacer o cómo no hacer. Si hacemos así o hacemos así. Depende de cada caso. Es imposible tener una regla general para todos. Ve a otra persona va a decir, no, esta no está cumpliendo con la halajá. No, Y en realidad, tipo, ¿cómo uno puede saber si cumple, si no cumple, si lo hace bien, si lo hace mal? ¿Cómo uno puede, o sea, no? Despacio. ¿Cierto? La mayor parte, la parte más grande, la parte más grande de la halajá son muy claras, es el máximo que vimos. Acá, soft, por la primera vez, desde que empezamos a dar el Hot Shabbat, y es raro esto, llegamos a una diferencia de costumbres entre Ashkenazim y Sefaradim, y no costumbres como nosotros comemos gefilte fish o trina. Por acaso mis primos comen gefilte fish con trina. En Jerusalén están a 7 generaciones, no, más, ellos a 8 generaciones en Jerusalén. Ellos comen gefilte fish con trina. Son las zebras, ¿saben? Aquellos que tienen así. Extraño de todo. Ellos comen gefilte fish con trina. Ashkenazim. Y no estamos hablando de este tipo de costumbres, estamos hablando de costumbres dentro de la halajá, ¿cierto? Es una cuestión delicada, vamos a hablar de esto después, no ahora. Solo esto que voy a hacer el siguiente: en Tzfat, por ejemplo, cuando hay una dirá, cuando hay muchas personas, ¿cierto? En el mismo lugar, ¿cierto? En la misma habitación, los Ashkenazim
ciertamente deben encender todas las Ashkenaziyot. Significa, entre las Faradiot, no sé, la Rabba Yosef dijo para no encender con braja. En general, las Faradiot encienden sin braja. En general. ¿Cómo hay una discusión? Dijo el Shulchan Aruch, vamos a hacer los dos, vamos a prender las velas, pero no vamos a hacer la braja. Se dijo el Shulchan Aruch. En general, las Faradiot hacen así, pero no es la regla general. Hay lugares donde acostumbran sí prender. Entonces, pregunto a ustedes, si todos ustedes acostumbran prender en las casas, Si ya uno tiene la costumbre, uno tiene que ser. ¿cierto? Si ustedes acostumbran prender en las casas o no, Sí. incluido las Faradiot, ¿no? Entonces se acostumbran en el Mojonora, y por esto también en Tzfat, también las Faradiot encendieron, Pero creo que prendieron las velas. Creo que mi pregunta fue que si una hace veraja y el resto escucha, ya... ¿Sí me entiendes? Teóricamente sí. La pregunta no es si es posible hacer esto. Esto ciertamente es posible. Que una va a prender las velas, hacer la braja, todas las escuchan, está todo bien. Pero si ya tiene cabana. Sí, si tiene caravana, etcétera, entonces está todo bien. Todas cumplieron la mitzvah. La pregunta es Sí, si queremos, si deseamos encender las velas y con veraja. con braja. Entonces, respuesta, sí. Tanto Ashkenazim como Sfaradim en general. Estoy mismo así, estoy eliminando esta halajá porque no sé con quién vamos a casar o cómo vamos a casar, que saben que entre los Sfaradim hay muchos hogares que hay esta diferencia. Esta diferencia para más una cosa, cuando alguien es invitada a comer en la casa de alguien, tanto pasar el Shabbat en la casa de alguien, se va a encender las velas en la casa de esta persona. O sea que no, depende si es Ashkenazim o Sfaradim, depende del mismo costumbre. La realidad es que entre los Faradim el costumbre es que mujeres casadas se encienden. También mismo si hay otras personas que encendieron las velas. Entre mujeres que no son casadas es más complicado y no sé exactamente la halajá. Por eso estoy preguntando cómo hacen en Mojonora. Lo que hicieron ustedes para hacer es el costumbre acá. Pasa que acá uno hace una cosa y después, no sé, se cambia a otro lado y hace las costumbres del otro lado. Hay el Rav Ben Ishai del Mojón. Hay que preguntar al Rav Ben Ishai cuál es la halajá en el No, Mojón. pero hoy estoy con Lo el vas a Rav ver. Ben Ishai, pero mañana estoy con el Rav de Lindenbaum, no sé, digo. Entonces voy a hacer las costumbres Sí, es una de las reglas de la halajá. Acá, Sí, sí. Ya depende de donde esté. Sí, sí. O sea, Makom, Minhaga Makom. Sí. donde el lugar me diga. Hay reglas en la halajá. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se vuelve loca cuando piensa que hizo algo mal o piensa que hizo alguna verá o lo que sea. Y dice, ay no, esto no era así, se vuelve Ok. loca. O sea, Está preguntando, entonces, no es nuestro asunto, pretende en la primera clase de No, Heshvan, no, Bezrat Hashem, en la primera clase de Heshvan vamos a hablar de esto, depende de todo. pero estás preguntando solo para tranquilizarte, un poquito antes de Rosh Hashanah, estás preguntando así, cuando hay diversas costumbres, y acá van a decir una cosa, después te voy a otra midrashá van a decir otra, entonces ¿qué hace? Tranquilícese, ¿quién hace algo? ¿Quién hace? Una halajá. En primer lugar, hay que hacer como el costumbre del lugar, a donde la persona está. En segundo lugar, ¿quién hace algo? ¿Por qué? Hay una opinión en la halajá que dijo para hacerlo, y así costumbra, va a estar en el Gan Eden. Mismo se cambiar después. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, las reglas de cómo, entiendo que es una cuestión muy importante. Pensé que ya hablaron con ustedes en otros shows sobre esto. Vamos a hablar después. No quiero interrumpir las de Shabbat, ¿cierto? En la próxima semana vamos a terminar, espero. No sé, son completas las leyes de las velas del Shabbat. Top, debemos terminar, ¿no? Y después en Heshvan vamos a estudiar en la primera vez, vamos a hacer una clase especial de cómo saber cómo cumplir la halajá. Cuando hay discusiones y costumbres y qué hacer. Es una cuestión muy importante, hay que saber esto. En primer lugar, tranquilícese, si te dijeron para hacer algo, darles a un draft y te dijo, hizo esto, entonces está bueno, no hay problema. Que esté muy claro, ¿verdad? Y en principal cosas que dependen del costumbre. El costumbre de la halajá. Vamos a ver los niveles. Halajá, hay costumbres de halajá, hay costumbres que no son costumbres de halajá. Y etcétera. Quiero resumir. Una pregunta, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si yo por ejemplo ya vivo independiente y prendo velas y mi mamá me viene a visitar, ¿ella tiene que prender o yo tengo que prender o las dos? Ella es tu visita. Sí. En esta casa. Buena pregunta. Si tu mamá viene a te visitar. Buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Las dos Pero prendas, por igual cabo son las que ella nos tiene dio. que No, por prender, respeto a igual su son sus mamá, que nos ¿no? dio, pero
Como sea tu costumbre. Ella tiene que ser. Sí, la ¿cómo mamá hacías tiene en tu que prender. casa? No sé, por un lado En mi casa son mamá como dos prendía. personas independientes que están aquellos, saliste de casa, no estás en casa. Por Yo otro aprendo lado, cada Shabbat. Prenden las dos. Porque Buda no sé, también- buena pregunta, debe tengo que prender pesquisar. a su mamá. Por otro lado, Lo que pasa siempre. ahora, ciertamente no hay problema de no encender, ¿cierto? De dejar a tu madre para encender, no hay problema, porque no hay problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Encender o no encender? Excelente pregunta, no sé, hay que pesquisar. Yo diría que dejar a su mamá encender y ella encender con ella, pero que la mamá diga la braja. Exacto. Okay, y como igual somos Ashkenazíot, mi mamá Puede puede ser. prender primero y luego yo, tal vez. Yo creo que como son Ashkenazíot no hay problema, los dos son de ceder, ¿entiendes? Tanto se una solo va a hacer la braja, cuanto se las dos. ¿Cuál es el mejor para hacer? Buena pregunta, me voy a pensar. No, hay una pregunta, lo que vamos a ver en la próxima clase, sobre esto sí, hablaron mucho, es mujeres casadas que van a visitar a sus padres. En esto van a visitar cada sus papás. Entonces, en este caso, es una alajá más sencilla un poquito, porque sin embargo, no están en la misma casa. Lo que habíamos dicho de que si yo me fui al cótel y ella aprendió por mí en la casa, ¿lo dice con braja o sin braja? Aún no vimos todo la alajá. Solo una cosa aparte, una cosa solo vemos de esto, que es el siguiente. Si alguien va a encender, es prohibido, una cosa que es prohibido, y esto es muy importante de saber, es prohibido encender las velas, hacer la braja y no disfrutar de las velas después. Nada. Este es braja levatala, es una braja sin propósito. Entonces, en el caso que alguien va a salir para el cótel, va a volver, y las velas no van a estar encendidas y nadie va a disfrutar de ellas, esto es prohibido. Pero yo prendí Que esté claro. Yo prendí como la vela de Hanukkah. ¿Sí? Después vamos a ver. Primero cómo va a dejar. Después vamos a ver exactamente. Tenemos, escuchar, en la próxima semana vamos a tener que estudiar corto, porque tenemos también cómo encender, con qué encender, quién debe encender y en qué tiempo encender, prender las velas. Son muchas alajot. Vamos a ver en la próxima semana. Vamos a ver así. Quiero resumir lo que vimos hoy. Hay dos obligaciones, ¿cierto? En las velas del Shabbat. ¿Cierto? En las velas del Shabbat. Una es que va a haber luz en la casa, en todos los hogares donde está oscuro. Y por esto hay que pensar en esto. Hay que encender que luz eléctrica que sea en todos los hogares. Sobre luz eléctrica también vamos a hablar en la próxima vez, cuando no hay velas. Dos, hay una obligación de cada persona de encender las velas del Shabbat. En general es una obligación de la mujer, ¿cierto? Cuando hay una casa, la casa enciende las velas. Cuando hay personas independientes, cada una tiene que prender sus propias velas. Cuando hay muchas personas juntas que son independientes, hay una división de costumbres. Entre los Ashkenazim no hay pregunta, entre los Faradim hay que preguntar si alguien sabe cuál es su costumbre. Perfecto. Si no sabe cuál es su costumbre, entonces están en Mojonora, preguntar a la Benishai hasta lo que estoy viendo, ¿cierto? Por lo que estoy viendo, el costumbre es que cada uno enciende, ¿cierto? Pero sin pensar dos veces. Entonces que sea, no hay problema si es que velocidad, que sea, y otros. Es de claro. Solo más una última cosa, perdón, sobre lo que me dijo. Me va a decir una cosa, voy a decir eso muchas veces. Nosotros estamos estudiando la halajá. En la halajá hay muchas discusiones, muchas machlokot, y muchas líneas y muchas ideas de cómo seguir. Nosotros estamos hablando de algo que está más o menos en el medio, ¿cierto? Basado en algunos libros que el Rav Benishai me dijo para seguir, mi Rosh Yeshiva dijo para seguir, y algunas me suenan, ¿cierto? Basado en algunos libros que son los más aceptos, ¿cierto? Con el mínimo de discusiones posibles, ¿cierto? Yo no estoy diciendo miles de ideas, no saben cómo son complejas todas estas cuestiones, ¿cierto? Hay discusiones sobre todo esto, y por esto vamos a aprender cómo lidiar con el Shabbat, cómo disfrutar del Shabbat en un hogar normal, común. Si cuando van a casar van a descubrir que hay personas que acostumbran un poco más lenientes o un poco más rigurosos, saben que no hay ningún problema. Nosotros estamos dando la base acá. La base y el suficiente también. Si vamos a hacer un poquito más o un poquito menos, esto ya es otra cuestión. ¿Entienden? Después cuando van a casar, empezar a estudiar más, a preguntar, ¿cierto? Cada uno va a tener... Pero antes de esto hay que saber el básico es lo que estamos estudiando. ¿Cierto? La ley básica, el que está en el centro, en el medio. La encendida de velas es costumbre de la mujer o del hombre. No es costumbre, es una obligación. O sea, sigues
¿El minag de tu esposo o de Del esposo. el encendido de velas también? Sí. Como todo. Como todo. Cuando empezó se casa, sigue el costumbre de su esposa. Top. ¿Me hacer una pregunta? Top. En la próxima semana se preparen, ¿no? Vamos a hacer una maratona de las velas del Shabbat. Mahon Ora, tu casa en Israel.